Bienvenidos al eje temático Movimientos de cámara. En esta clase magistral vamos a conocer los diferentes movimientos de cámara que son utilizados en el cine. Mi nombre es Camilo Quintero y en esta ocasión soy su tallerista. Cuando hablamos de los diferentes tipos de movimientos de cámara, tenemos que tener presente los planos según el tamaño del encuadre, los ángulos, la trayectoria, el tipo de lente que vamos a usar, es decir, la óptica. También vamos a conocer sus nombres más comunes utilizados en el lenguaje cinematográfico latinoamericano. Es importante resaltar que en inglés u otros idiomas los nombres de los movimientos varían. Conjuntamente les enseñaré las abreviaturas de los movimientos de cámara que son utilizados dentro del guión técnico. Los movimientos de cámara se dividen en dos, movimientos físicos y movimientos ópticos, es decir, vamos a analizar los diferentes tipos de movimientos de cámara según la estática o si la cámara se mueve o no en la escena. Por ejemplo, están los movimientos de cámara físicos. Tenemos dos categorías, los que no tienen desplazamiento y los que la cámara necesita desplazarse o moverse. Empecemos con los que no tienen desplazamiento, es decir, la cámara se mueve dentro de su eje. Movimiento de cámara panorámico. La panorámica es un movimiento de la cámara dentro de su propio eje, en forma horizontal, es decir que se mueve tanto de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Para nosotros la percepción como espectadores sería como si moviéramos o giráramos la cabeza, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Dentro del guión técnico la abreviatura sería PAN, es en inglés, y si queremos usar un lenguaje cinematográfico para nuestro camarógrafo sería panear. Dentro de la panorámica también existen variaciones, como la panorámica de seguimiento, en donde vamos visualizando el recorrido del personaje o de un objeto que se mueve, pero la cámara está en su mismo eje, no se desplaza. La panorámica de reconocimiento o descriptiva. Esta hace un recorrido por la escena con el fin de que el espectador conozca los detalles del espacio y dónde se desarrolla la escena. También puede ser subjetiva, es decir, como si la pantalla fuese los ojos del personaje y ésta está reconociendo el espacio. También tenemos la panorámica barrido. Es el movimiento rápido de la escena de un lado a otro. Es muy utilizada en películas de acción o carreras de auto. Estas imágenes son borrosas puesto que la velocidad de la cámara u objeto da una impresión al espectador de la velocidad. También es utilizada para generar expectativa en el público y atraer la atención al siguiente cuadro o imagen. Su abreviatura en inglés sería WIPAN. Aquí nos internacionalizamos, no mentiras. Siempre es muy importante conocer los nombres en inglés porque son los más utilizados tanto en producciones americanas como latinoamericanas. Y porque quién quita y un día te toque un rodaje en una peli en inglés y le digan, bueno, hágame el WIPAN, ya sabemos que es el WIPAN. El movimiento tilt. Este movimiento de cámara se conoce cuando la cámara se mueve verticalmente sobre su mismo eje. Se conoce como tilt up cuando se descubre la imagen de abajo hacia arriba y tilt down de arriba hacia abajo. Se utiliza para revelar un personaje, una acción, un lugar, generar una relación de superioridad o inferioridad dentro de la escena. Esto sería como si viéramos en las clases anteriores el plano picado y el plano contrapicado, pero en este caso se genera un movimiento. El roll. Este movimiento tiene una rotación de 360 grados. En palabras técnicas se le es llamado eje Z. El roll es un movimiento fuera de lo natural, nos genera una inmersión, pero desde nuestra naturalidad es un movimiento imposible. Nosotros no podemos girar la cabeza a 360 grados, pero es importante utilizar este movimiento bajo un concepto, un contexto que aporte a la escena. Por ejemplo, en Batman, el director Nolan utiliza el movimiento roll en un momento en el que Batman ha vencido al Joker. Pero el Joker tiene un as bajo la manga, pero al mismo tiempo revela todas las cartas sobre la mesa. La cámara gira para darle vuelta a la situación porque el Joker recupera el control sobre Batman. Con lo que dice, el rol también puede usarlo para cuando hay un objeto o un movimiento circular con una escalera en donde la cámara pueda acompañar al personaje. Ya saben, utilicemos el rol en el momento justo. Movimientos de cámara con desplazamiento. Está el traveling o el dolly. Es cualquier movimiento de cámara hacia adelante o hacia atrás. El movimiento de cámara hacia adelante o que se acerca se le llama dolly o traveling in y el movimiento que se aleja o hacia atrás se llama dolly o traveling out. Se le conoce así porque las herramientas o equipos que son utilizados durante hace muchos años para realizar este movimiento de cámara. Sin embargo, lo podemos realizar manualmente ahora que hay estabilizadores o gimbals. Ahora bien, existe el traveling lateral, que direcciona el movimiento a la izquierda o a la derecha. Espera, pero ¿qué diferencia hay entre el traveling lateral y la panorámica? No es lo mismo.
Sencillo, en la panorámica la cámara está sobre su mismo eje, es decir, la cámara no se desplaza. En el traveling sí, la cámara se desplaza dentro de un espacio o un entorno al personaje. Este movimiento nos puede ayudar a concentrar la atención en una persona u objeto. También sirve para revelar el contexto donde transcurre la acción o incluso para generar chiste. En inglés lo llaman truck left o truck right. Uno de los movimientos más usados en el cine es el traveling de seguimiento. Se llama así por la función que cumple y no por la dirección. Este tipo de traveling acompaña a un personaje o vehículo. Asimismo podemos hacerla desde cualquier ángulo, frontal, dorsal, contrapicado e incluso cenital. En los planos secuencia, el traveling de seguimiento se usa para generar incertidumbre o suspenso. No es necesario el traveling, la herramienta que parece la vía de un tren, pues dentro del plano secuencia este movimiento no es muy estable. Se puede usar al hombro, con las dos manos si tienen un celular o con estabilizadores. Es un movimiento natural, no tan brusco, pero nos da una esencia de realidad, nos hace sentir al espectador inmersos dentro de la escena. Pero cuidado, siempre tenemos que estabilizar un movimiento. Si el movimiento es muy movido como lo de actividad paranormal, constantes y bruscos puede causar mareos, desconcentración, fatigamiento visual al espectador. En inglés, el traveling de seguimiento en el cual vamos detrás del personaje se llama forward tracking shot o follow. Y si vemos al personaje de frente y nosotros vamos hacia atrás, se llama backward tracking shot. Así que aprenda muy bien en inglés. El traveling circular es otra variante. En inglés se le llama arcs o 360 y consiste en girar alrededor de alguien dándonos una sensación mucho más inmersiva que si tuviéramos la cámara estática. También se utiliza mucho en Marvel para darle un aspecto épico a los personajes. Otra función del traveling circular, si se hace a mucha velocidad, es para generar tensión. El traveling vertical o boom. Este movimiento de cámara se desplaza verticalmente, ojo, se mueve de arriba o abajo, que sería boom down o boom up. Quiero que les quede claro, en el tip la cámara no se mueve de su eje. En el traveling vertical la cámara sí se mueve y sí se desplaza. Así da el ejemplo. En esta segunda parte vamos a analizar los movimientos de cámara ópticos. Se llaman así porque son movimientos dentro de la óptica. ¿Pero qué quiere decir? Pues que se mueve el lente, no la cámara. Para ello tenemos el zoom, como muchos lo conocemos de nuestros teléfonos. No nos vamos a mover del lugar, solamente ampliamos para poder capturar una imagen de más cerca o más lejos. Lo conocemos como zoom in o zoom out. Ya no es un movimiento de cámara sino de lente, es decir, de su óptica. Desde mi experiencia, desde lo técnico, este zoom no es recomendable usar y mucho menos si estamos desde nuestro celular, porque el zoom, independientemente si es el último iPhone, va a perder calidad de imagen. Y no solo imagen, sino estabilidad y otras cosas. Además, este movimiento no lo consideramos natural porque recuerden que los lentes son nuestros ojos. Y pues nosotros no podemos hacer naturalmente zoom o a no ser que seamos superhumanos, pues no. Bueno. Ahora hay muchos directores que usan este tipo de zoom y con ellos nacieron el crash zoom como Tarantino. Es cuando la imagen se acerca rápidamente al rostro del personaje que nos expresa un sentimiento o una emoción. También se utiliza mucho en películas asiáticas como de Kung Fu. También quiero contarles y explicarles de otro movimiento óptico que es llamado rack focus. Este recurso que nos permite generar un movimiento interno dentro de un plano, cambiando el foco dentro de un plano focal. Este se produce cuando tenemos una imagen con dos términos de profundidad y hay uno enfocado y otro desenfocado. Este movimiento tiene una capacidad narrativa visual muy importante, ya que nos permite dirigir la mirada del espectador dentro del encuadre. Bueno, ya vimos los principales movimientos de cámara y los más utilizados, pero ¿qué pasaría si unimos el zoom con el traveling o el dolly? Pues sí, a esta combinación se le llama zoom paraláctico, es la combinación de traveling o dolly con el zoom para lograr un efecto óptico. Hitchcock lo utilizó de forma magistral en su película Vértigo y hoy en día se utiliza mucho tanto en cine como en televisión y teóricamente consiste en mantener el tamaño del plano de la persona que estamos filmando, pero el fondo cambia comprimiéndose o alejándose. Para hacerlo tienes que mantener el zoom in al mismo tiempo que hacemos traveling out o al revés. Así como el zoom paraláctico, se pueden combinar los diferentes movimientos de cámara y movimientos ópticos. Como siempre, el límite está en nuestra imaginación y destreza al momento de ejecutar los movimientos de cámara. Por último, recuerden que los movimientos de cámara no son necesariamente mejor que un plano fijo o en inglés llamado fixed.
Por lo general, siempre que movamos la cámara, debemos tener una justificación o un contexto de qué deseas transmitir al espectador, que se cumpla una función o que te ayude a comunicar los estados de los sentimientos de los personajes. No solamente porque se vea bonito el plano, no señores. También recuerda planificar, tener los planos listos, pensados dentro del guión literario y guión técnico. Así tengas mucho tiempo y seas muy imaginativo, tener muchos planos y movimientos de una sola escena se va a dificultar para la edición y va a extender tu rodaje. Siempre busca el mejor plano y el mejor movimiento para la escena, que te permita comunicar, contextualizar lo actuado, lo hablado y lo visto desde la cámara. Estos fueron los movimientos de cámara más usados en el cine. Nos vemos en la pantalla grande.